Bueno, estamos ahí en nuestra serie Nada es imposible, cómo el Señor transforma nuestra historia, cambia nuestra vida y nuestra historia. Y hoy día vamos a conversar un poco sobre la posibilidad de cambio. ¿Es posible cambiar? Quizás uno se pregunta, ¿cambiar de qué? ¿No? Uno quiere cambiar de trabajo, uno quiere cambiar de casa, uno quiere cambiar de auto. No, estamos hablando del cambio profundo que el Señor trabaja y opera en nuestras vidas. Muchos ya han conocido hay varias series como esta, ¿no? Tanto de casas como de autos, como de gente, ¿no? De cara. Y uno muestra siempre un antes y un después. Yo busqué en internet fotos de antes y después, pero ninguna me convenció, así que yo no puse ninguna. Nosotros conocemos esas historias. Aparece una persona, una casa muy deteriorada, y viene entonces la empresa de la producción, ¿y qué hace? Trabajan para poner toda una nueva cara en algo que estaba deteriorado, que estaba perdido, y lo restaura. Ese extreme makeover, o sea, es una renovación extrema, propone un cambio profundo, y la gracia es el impacto que eso produce en las personas que viven en la casa o en la persona mismo que cambia de apariencia. Muchas veces uno ve a una persona así como bien deteriorada físicamente, y ellos hacen algo ahí, alguna magia del maquillaje, y de repente una persona fea pasa a ser una persona bonita, una casa vieja pasa a ser una casa nueva, y son esos detalles de la transformación. El tema es que esa transformación obviamente que es provisoria. A mí me queda la impresión, siempre que veo esos programas, de que ellos que reciben la casa nueva, ellos se hacen los sorprendidos, pero me diga que muchas cosas no les gustó, porque va del gusto de la persona que refaccionó todas las cosas. Y en el día a día la transformación quizás sea otra, el impacto y la vivencia de la transformación sea otra. Pero no estamos aquí para hablar de casas, hablar de cara, de apariencia física. Estamos aquí para hablar de una transformación más profunda, y a ese nivel de transformación, a ese nivel de profundidad, quizás muchos de nosotros podemos decir que no es posible cambiar. Muchos hemos dicho, una vez así, siempre así; una vez ladrón, siempre ladrón; una vez engañador, siempre engañador; una vez así, siempre así. Había una teleserie en Brasil que el coro de la canción decía: yo nací así, yo viví así, voy a ser para siempre así. Y muchos creen en eso, pero nosotros creemos en un Dios que hace todo posible y hace con que personas cambien. Dios puede cambiar tu vida, puede cambiar tu historia. Dios puede cambiar tu corazón y puede cambiar un pasado triste en un futuro hermoso. La historia que vamos a estudiar hoy día es una historia así. ¿Es posible cambiar realmente? Esa es la pregunta. Una cosa es parecer cambiado, otra cosa es cambiar realmente. En Brasil hay una cultura, una ley que permite que en ciertas fechas especiales se les dé a los encarcelados un indulto, un permiso para salir y volver. Entonces el Día de las Madres es una ocasión así. Y salió las noticias de una chiquilla que mató a sus padres con palos y barras de fierro y todo eso. Ella estaba en la cárcel por muchos años, y por buen comportamiento le concedieron el indulto Día de las Madres. Una mujer que había matado a su madre. Y uno se pregunta, pero ¿cómo? ¡Qué absurdo! Pero la pregunta que nosotros hacemos como iglesia ¿es posible que una persona así cambie? ¿Es posible que esa chiquilla joven, debe tener 30 y pocos años, entonces es muy joven, es posible que esa chiquilla vuelva a ser una persona normal, por decirlo así, que deje de ser la persona terrible que ella fue en algún momento? ¿Es posible que pueda ser una madre
y que pueda tener amor de madre por sus hijos, ¿es posible que se cambie realmente? La palabra va a mostrar que sí. El texto que vamos a estudiar, el texto de Génesis 3, 32, 22 al 31, y les adelanto, es una historia rarísima, es una historia muy interesante, pero así uno la lee y dice, ¿qué es eso? Parece, no sé, una de las historias de la ciencia ficción, una cosa muy rara. Vamos a leer juntos. Yo voy a leer una diapositiva, ustedes la siguiente. Así dice: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Y cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba renqueando. Ese es un texto interesantísimo que cuenta la historia de Jacob. Jacob quizás es conocido por aquellos que conocen algo de la Biblia del pueblo de Israel, pero la historia de Jacob es interesante. Jacob nació juntamente con su hermano gemelo, y la Biblia dice que él nació con la mano en el tobillo del hermano. Eso en aquella cultura era como una manera de traicionar a alguien, es como serruchar el piso, le decimos, ¿no? Entonces, por esa situación le llamaron Jacob. Jacob significa engañador, el que pone la mano en el tobillo del otro para atraparlo, para engañarlo, para derrumbarlo y tomar su lugar. Bueno, Jacob creció y juntamente con su hermano, cada uno con estilos diferentes, y en un determinado momento él robó el derecho de su hermano a la primogenitura, que tenía que ver con la herencia. Él lo engañó y en un momento de desesperación de su hermano Esaú, él hizo con que el derecho fuera vendido a él por un plato de comida. Después, él tenía como hijo segundo, él tenía una bendición, por decirlo así, que básicamente en aquel contexto sería como una promesa de Dios para su vida, algo que, como no existían iglesias, no existía nada, la religión funcionaba así. Isaac era como el sacerdote, era como el líder de la expresión religiosa en aquel momento, y la bendición significaría el futuro, sería el futuro que Dios había determinado para cada uno de ellos. Y la cosa es que la bendición recaería sobre Esaú, que era el hermano, el hijo mayor. El tema es que la mamá de Jacob dijo: bueno, pues puedes hacer algo más interesante y engañar a su padre, que está ciego, así que ponte la ropa de tu hermano, prepara una comida bastante buena y pone en los brazos pieles de animales, porque su hermano tiene mucho cabello, mucho vello, y dile a tu papá que eres Esaú, y así él te va a bendecir. Y eso fue. Así fue como Jacob le robó a su hermano la bendición que su padre le había dado, la bendición de ser próspero, de ser bendecido por donde él fuera. Y cuando llega Esaú a conversar con su padre, le dijo: mira, aquí traigo la comida para que me bendigas. Y el padre dijo: bueno, ¿y quién eres tú? Él dijo: soy Esaú. Y él dijo: entonces, ¿quién fue el que yo bendecí recién? Era Jacob. Ese problema hizo con que Esaú recibiera no la bendición, sino que la antibendición.
él iba a vivir en una tierra que no era fértil, iba a ser siervo de su hermano, nunca le iba a suplantar. Esa era un poco la idea. Y eso hizo con que Esaú se enojara muchísimo con Jacob al punto de querer matarlo. ¿Qué es lo que hizo su mamá? Bueno, huye, escápate por unos días, después él va a bajar sus nervios y vas a poder volver. Ella no sabía, pero cuando se va Jacob, él va y pasa 20 años fuera. 20 años después, casado con hijos, él estaba regresando a su tierra y él descubre que venía en camino hacia él su hermano. Él envía algunos soldados, algunos siervos para ver qué onda, qué estaba pasando, y los siervos regresan y dicen: mira, su hermano viene, y viene con 400 soldados y viene hacia ti. Entonces en ese momento Jacob se desespera. Jacob había pasado por muchas experiencias con Dios en estos años, pero él todavía era un hombre que tenía el germen del engaño en la mano, y él trató de armar humanamente un plan para bajar el nerviosismo a su hermano. Le mandó en varias delegaciones regalos, muchos animales, y luego dividió y regalos así de a poco. No les mandó todo una vez, un poco, después un poco más, después un poco más, para que se fuera bajando. Y él puso primero todos los ciervos, los animales, por último estaba su familia allí, porque obviamente su hermano tenía el interés de matarle a él. Entonces él dispuso todo primero para calmar la ira de su hermano y luego él. Un intento humano de realizar ese encuentro. El punto es que después de haber pasado por el valle, ¿no?, el vado de Jaboc, él pasó a toda su familia ahí y él se quedó solo. Se quedó solo porque estaba en desesperación, no sabía qué hacer, quizás pensando, meditando, quizás sería su última noche. En ese momento surge un hombre. Y este hombre empieza a pelear con él. Y pelean toda la noche. Y llega un momento donde ya está por amanecer, en que el hombre, viendo el esfuerzo de Jacob en dominarlo, el hombre va y con la mano disloca un muslo de su cadera. Algunos dicen que era el nervio ciático, algo así. La cosa es que en ese movimiento, el juego de la lucha cambia. Jacob ya no estaba dominando al hombre, sino que ahora se agarraba al hombre, porque se dio cuenta que no era por la fuerza, ya no tenía fuerzas, ya no tenía como el muslo deslocado, era el muslo de la pierna que hacía con que él tuviera la fuerza para sujetar al combatente. Entonces él se vio en una situación donde no tenía cómo vencer, y ahora lo abraza porque ve que este ser con el cual él está luchando, pese a que se deja dominar, tiene un poder tan superior al de él, que quizás ese ser sea algo más. Por eso él se agarra y dice, el hombre dice: déjame salir, ya amanece. Y él dijo: no, hasta que me bendigas. Y él lucha, ya no con una lucha de fuerza, sino que una lucha de, como la Biblia puede poner en Oseas, como una oración. Él suplica por su vida y por bendición. Si eres alguien sobrenatural, yo necesito que me bendigas, porque yo estoy pasando por una situación de profunda desesperación. He vencido muchas batallas contra su hermano, contra su suegro, pero ahora viene la peor batalla de su vida, y él estaba enfrentando a este ser y agarrado a este ser, y luego este ser le pregunta: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y él responde: mi nombre es Jacob, como una confesión de culpa. Mi nombre es engañador. Y este ser responde: ya no te llamarás Jacob, o ya no serás conocido por ser engañador, sino que su nombre será Israel, que significa aquel que lucha con Dios. Porque luchaste con los hombres, todo lo que pasó con su hermano, con su suegro, y con Dios, y prevaleciste. Prevaleciste de una forma muy peculiar, pero prevaleciste. Eso era parte de la transformación que Dios estaba obrando en aquel corazón, en aquella persona. Jacob
Jacob, que tenía toda una historia de engaño, de traición, de jugar sucio, del doble lenguaje, dice que sí pero no, dice que no pero sí, y da la vuelta. Este hombre se encontró con Dios y Dios le cambió su historia. Como Job fue transformado, tú también puedes ser transformado. Como la historia de Job fue cambiada, tu historia también puede cambiar. Hay quizás cosas en su corazón, aspectos en su vida que tú puedes pensar, bueno, eso nunca cambiará. Esta mancha de mi pasado es histórico, algo que yo hice que no hay cómo borrar. Y aquí encontramos un Dios que reconfiguró, rediseñó, no solamente una situación, sino que la historia de un hombre. ¿Cómo Dios nos cambia? ¿Cómo Dios cambia nuestra historia? ¿Cuáles son los elementos que comprueban y que confirman la transformación de Dios en nuestras vidas? Eso es lo que el Señor nos muestra en ese texto. Los elementos de la transformación en ese texto surgen ahí luego al inicio, cuando Dios se manifiesta presente. Fíjense en eso. Dios transforma nuestra historia haciéndose presente. Jacob estaba solo. Jacob quiso estar solo. Jacob hizo pasar toda su familia, todos sus bienes. Nosotros estamos hablando de miles de animales, de cientos de siervos. Y él tenía 2 esposas, 2 concubinas y 11 hijos. Era mucha gente. Él tenía una mini ciudad cruzando por ahí. Él hizo que pasaran todos y se quedó solo. Pero en esa soledad de la desesperación, Dios se encontró con él. Este hombre en el relato es presentado como un hombre misterioso que surge, pero luego en el relato se revela que este hombre era Dios, a propósito de generar un clímax en la historia. Dios entonces surge en el momento más oscuro y más solitario de la vida de Jacob. Ahí está Dios, pero no surge así simplemente glorioso y majestuoso, surge como un hombre a nivel de Jacob. Y es Dios quien empieza a pelear con Jacob. ¿Sabe cómo Dios nos transforma? Haciéndose presente y confrontándonos. Eso fue la experiencia de Jacob. Dios entonces se humilla y este Dios hombre enfrenta a Jacob, como que preguntándole: a ver, ¿qué tan fuerte eres? ¿Qué tan poderoso eres? Todo lo que vivió Jacob lo vivió en su fuerza. Y ahora Dios se hizo hombre al nivel de Jacob para ver, muéstrame qué tan fuerte eres. Tú quieres cambiar tu vida, pero tú no puedes. Tú crees que puedes. Entonces enfréntame. Eso es lo que estaba pasando. Dios se humilla al poner el nivel de Jacob, para enfrentar a Jacob, para poner a prueba a Jacob, para poner a prueba sus corazones, su corazón, sus pensamientos. Dios nos encuentra en nuestra soledad, en nuestro vacío. Y Él, así como hizo con Jacob, confronta nuestra fuerza. Él inicia esta pelea. Y qué fantástica esa historia. Jacob mide fuerzas con Dios. Mide fuerzas con Dios. Quizás la historia de nuestros fracasos sean las historias de todas las veces en que nosotros hemos medido fuerzas con Dios. El esfuerzo humano de tratar de cambiar por sí solo algo es cuando nosotros estamos midiendo fuerzas con Dios, tratando de ganarle el juego, tratando de conquistar, tratando de mostrar: yo puedo, porque yo me esforcé, yo me lancé, yo me saqué la mugre, yo pude, yo construí mi familia, yo construí mi historia, yo reconstruí mi casa, yo conquisté esto, yo compré, yo trabajé, yo hice. Lo que Dios está mostrando a Jacob es que no. Dios está mostrando: yo estoy aquí, y estoy aquí para mostrar que tú no puedes medir fuerza conmigo, pero lo puedes intentar, y está bien que lo intentes para que te des cuenta de su limitación. Jacob entonces, sin entender que era Dios, se esfuerza, pero no puede vencer a Dios. Dios está presente en nuestra desesperación. Sabemos que Dios puede transformar nuestra historia, porque Dios no nos deja vivir solos.
Su historia no es una historia en la que Dios se mete en el medio de ella. De repente Dios aparece. De repente descubrimos Dios. Jacob estaba solo y de repente surge este hombre. Pero Dios no surgió ahí. Dios estaba guiando los pasos de Jacob y estaba acompañando la vida de Jacob. Y Jacob quería mandarse solo hasta que Dios se hizo presente de una manera clara. De igual manera, la otra vez donde vemos el Señor haciéndose presente de esta forma es cuando Cristo viene. Cristo es el Dios presente, que se hizo hombre, que puso delante de nosotros para decir: no estás solo y tú no puedes solo. Lo que queremos decir aquí en esta mañana es que tú no te puedes cambiar. Nosotros decimos: es posible cambiar, sí es posible cambiar, pero yo no puedo cambiar. Es Dios quien me cambia a mí. Él está presente. Luego de surgir ahí y luchar con Jacob, el Señor muestra también que en ese contexto es importante entender lo que él quería lograr. Él quería quebrantar su corazón. Él quería desconstruir una historia que existía en la cabeza de Jacob, de que él siempre salió con la suya cuando él trató con sus fuerzas de engañar a su padre, engañar a su suegro. Él la hizo, y él ahora era un hombre que era humanamente exitoso porque tenía muchas posesiones. Y él pensaba en lanzarse y utilizar otra estrategia para vencer y doblegar también a su hermano. Pero el Señor, en ese momento de la lucha, se deja dominar hasta que Jacob entienda que no tiene más fuerzas. Y el Señor hace un único movimiento. ¿Qué tan fuerte debió ser la mano de este Dios hombre luchando con Jacob para deslocar un nervio, un muslo de su pierna? Yo no entiendo nada de anatomía. Si usted me pregunta exactamente en dónde está, no te podría decir, pero la Biblia dice que era un muslo de la cadera, un nervio ahí, de tal manera que él salió cojeando. ¿Qué tan fuerte habrá sido este toque? ¿Qué tan poderoso habrá sido? Un pequeño detalle: él no quiso matar a Jacob, él no quiso herir a Jacob de muerte, pero quiso dejar en Jacob una marca del poder inmenso de Dios y de la limitación absoluta del ser humano. La transformación se experimenta en el momento en que nosotros nos doblegamos al poder de Dios. Deja de luchar con Dios, deja de pelear con Dios, deja de pelear con sus propias fuerzas, en sus propios planes, con su propia manera. Lo que Dios quiere es que nos encontremos en esta situación de profundo quebrantamiento, de desesperación. Y eso es interesante. Jacob, él busca prevalecer contra Dios, pero Dios muestra su absoluta fuerza, y él entonces deja de luchar con fuerza y pasa a luchar ahora en oración. Es eso lo que Dios quiere. El hombre que vivía sin oración y causaba tanto trastorno, sufrimiento y angustia, ahora es transformado cuando se entrega a Dios en oración. Él suplicaba, él oraba a Dios: no me abandones sin que me bendigas. La lucha ahora de Jacob con Dios no era una lucha de convencer a Dios, sino que era una lucha de sometimiento a Dios, buscando a Dios desesperadamente. Es así que la transformación se da. Cuando dejas de seguir tus planes y te lanzas desesperadamente en las manos del Señor y dices: Señor, yo necesito que me transformes. Yo necesito que tú hagas la transformación. Yo necesito que tú pongas tu fuerza en mí. Yo necesito que tú vengas hacia mí y me cambies, porque yo no puedo. Y lo hermoso es que los comentaristas dicen que este cojear de Jacob es el cojear de los santos, de aquellos que en algún momento tuvieron una experiencia con Dios, y esa experiencia quedó marcada para sus vidas. Él cojeaba, pero el hombre que cojeaba no era el mismo que estaba 100%. Eso es lo que Dios quiere, encontrarnos en ese momento donde nos sentimos
profundamente débiles. Porque como dice Pablo, cuando estoy débil, es que estoy fuerte. No por la fuerza que hay en mí, sino que por la fuerza de Dios que obra a través del Espíritu Santo. Deja de luchar, deja de esforzarse. La transformación surge cuando nosotros nos ponemos como Jacob a suplicar: Dios, no te vayas, no te vayas. Pero la tercera característica, el tercer elemento de la transformación en nuestras vidas es la reorientación divina. Fíjate qué maravilloso fue lo que pasó aquí. El Señor le pregunta entonces, el Dios hombre luchando con él, le pregunta: ¿cómo te llamas? Nuestra cultura no da tanta importancia al significado de los nombres para las personas. Pero pensemos que esta cultura, una cultura que valoraba o que definía a las personas y el carácter de la persona por su nombre, y definía la historia de alguien por su nombre, esa cultura daba un inmenso valor al nombre. El nombre no era el nombre solamente, era la identificación, la fama. En otras palabras, tú eres conocido por ser quien. Y decir su nombre ante Dios era como una confesión de pecados. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo engañador. Decir su nombre era algo que, interesantemente, el mismísimo hermano de Jacob, Esaú, allá en el capítulo 27 va a decir: este es mismo un Jacob. Y él lo utiliza su nombre como un garabato. ¡Qué genial! Porque eso era un poco así. Ahora uno queda pensar por qué Isaac y Rebeca escogieron este nombre. Bueno, la providencia divina, pero la cosa es que literalmente su hermano Esaú, cuando está enojado con él, le dice: este es de verdad un Jacob, un engañador. Estamos hablando aquí de que Dios tenía un plan que comenzó con Adán y que vino con Abraham, y ahora el Señor elige a Jacob. El Señor elige a Jacob. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor eligió al hermano engañador y no al hermano trabajador? ¿Por qué quiso el Señor una persona con ese histórico, con ese nombre? Y la misma pregunta pasa para ti. ¿Por qué Dios quiere algo contigo? ¿No habrá personas mejores que nosotros por ahí? El tema es que el Señor no se fija en nosotros por lo que hicimos, sino que lo que Él quiere es que, independiente de lo que hemos hecho y de cuál sea nuestra historia, que entendamos que Él es poderoso para reorientar nuestro camino, para reconstruir nuestra historia, para reconfigurar nuestra identidad. Eso fue lo que pasó con Jacob. De engañador, el Señor dijo: ya no te llamarás, o ya no serás reconocido como engañador, como Jacob. Su nombre será Israel. ¿Por qué? Porque luchaste. Luchaste con hombres, con tu padre, con tu hermano, con tu suegro. Pero también luchaste con Dios y prevaleciste. Pero no de la misma manera. Buscaste prevalecer contra sus pares, su hermano, su padre, su suegro, en tu fuerza. Y cuando trataste de hacer lo mismo con Dios, te diste cuenta de que no es por tu fuerza. Luego prevaleciste no porque fuiste más fuerte, sino que prevaleciste porque te diste que Dios ya no es el Dios de tus padres, como Jacob se refirió cuando él se presentó ante su padre para robar la bendición de su hermano. Él dijo: el Dios de mi padre, de mi abuelo, ahora ya no era el Dios de sus padres, era su Dios. Porque luchaste con Dios y prevaleciste. Dios quiere reconfigurar nuestra historia, y Él reconfigura nuestra historia. La manera como Él reconfigura nuestra historia es porque en la historia nuestra y la historia de Jacob hay un elemento transformador llamado cruz. Así como nosotros, Jacob también estaba perdido en sus pecados, y Dios vino hacia Jacob, lo confrontó y le dio un otro nombre. Por eso que Jesús dice: ustedes ahora son mis hijos. En Cristo Jesús, cuando nosotros nos doblegamos al poder de Dios y decimos: Señor, cambia mi historia, cambia nuestra historia, la Biblia dice que Él nos adopta como hijos y pasamos a ser hermanos de Jesús. De extranjeros
pasamos a ser familia. De gente que estaba al margen viviendo su propia vida, pasamos a estar dentro de esta protección, de esta gran familia, de este gran amor. Y en esta familia la historia es diferente. En esa familia el futuro es diferente. En esa familia todo cambia. Ya no tengo que luchar solo, porque hay algo que lucha en mí, conmigo y por mí. Dios no solamente está trabajando en mí, sino que está trabajando alrededor de mí y va adelante de mí, transformando mi historia, para que la historia no sea la historia que yo quiero, sino que la historia que Él quiere para mí. ¿Cuál era la historia que Dios quería para Jacob? Jacob era aquel de quien iba a venir el Salvador de todo el mundo. La bendición en la vida de Jacob no era una bendición solamente para tener más hijos y más bienes. La bendición en la vida de Jacob era que él sería un instrumento de esperanza para generaciones y generaciones y generaciones hasta nosotros en Cristo Jesús. Lo mismo pasa con tu vida. Tu historia no está acabada. Uno no puede imaginar lo que Dios puede hacer en la vida de uno, el impacto que Dios puede producir a partir de uno. ¿Cuántas personas Dios quiere bendecir a partir del cambio que está haciendo en su vida? ¿Cuántas vidas Él quiere tocar? ¿Cuántas historias Él va a cambiar a partir de la transformación de tu vida? Por lo tanto, tenemos que entender que la reorientación divina es esta gracia que viene en Cristo Jesús. Cuando creemos que Cristo es nuestra esperanza, que yo soy pecador, pero Él me perdona, y si Él me perdona, Él me acepta, y Él me da una nueva historia, y reconfigura, reorienta mi historia, entonces yo puedo vivir día a día una transformación que no es una transformación como vimos al inicio de la cáscara, de la cara, de las paredes. Es una transformación del corazón. Es una transformación del corazón. Esa nueva historia de este hombre que salió cojeando, esa historia que Dios quiere para nosotros como un memorial. ¿Cuál sería este memorial? Aquel que salió cojeando fue Jacob, pero Cristo, cuando toma la cruz, Él tomó este memorial en su propio cuerpo. Las manos de Jesús, su costado, sus pies. Esta es la marca de nuestra transformación. ¿Cuál es entonces la aplicación? Cristo está con nosotros. Tú no estás solo. Él es el Emmanuel, el Dios presente. Así como Dios en aquella época, en el pasado, se humilló y se enfrentó a Jacob, Dios en Cristo se humilló y nos enfrenta a nosotros. No con la misma lucha, pero con el mismo mensaje. Tú no estás solo y tú no puedes solo. Yo estoy aquí contigo en el momento de desesperación para decirte que tú no puedes solo. Yo voy a obrar en ti. Reconozca y acepte la presencia de Jesús para que Él pueda transformar su historia, para que pueda reconstruir su pasado. No estás solo. Arrepientas. Como hemos leído la historia ahí de la predicación de Pedro al inicio del culto. ¿Qué significa arrepentirse? Significa hacer lo que Jacob hizo. Ponerse delante de Él, decir, no te vayas. Y cuando Él preguntó cuál es su nombre, Él dijo, mi nombre es ese. Esa es mi historia. No te engañes y no pienses que puedes engañar a Dios. Reconoce los fracasos de tu pasado, quizás de tu presente. Porque eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos que hemos fallado. Porque Él puede tomar gente que falló y dar una nueva historia. No importa que haya matado a su madre con palos de hierro, Él puede transformar una persona así. Él puede transformar una persona así. Él puede transformar una persona que se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere para ti hoy día. Arrepiéntase de verdad. Reconoce su historia, pero reconoce que Él tiene otra historia. Cree en la nueva historia de Dios para ti. Cree en la nueva historia de Dios para ti. ¿Cuál es esa nueva historia de Dios para ti? Es una historia que tú ya no serás definido por tu pasado. Tú vas a ser definido por el pasado en Cristo Jesús.
Porque Él toma nuestros pecados y los echa al abismo. Él nos perdona y nos restaura. La Biblia dice que aquellos que están en Cristo son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo se hizo nuevo. Así que somos llamados a vivir una vida nueva, una vida en novedad, una vida en transformación, una vida donde aquella historia, aquel hombre ya no existe. Cuenta la historia que Agustín estaba caminando por las calles y él era un obispo ahí en el norte de África, y él tuvo una vida muy bohemia en su juventud, en la prostitución, en la bebedera y todo eso. La cosa es que su madre oró muchos años por él y él se convirtió y pasó a ser un sacerdote, luego un obispo, una persona de Dios, un hombre que servía a Dios. Y la cosa es que en determinado momento él estaba caminando y vino una prostituta y se le acerca: oye, usted no es. Él dijo: no, esto no. Aquel hombre ya murió. Aquel hombre ya no existe. Yo soy otra persona. Es eso lo que Dios, es el poder de Dios. Hay una otra historia. Una historia que quizás tú no sabes. Y no sabes hacia dónde va a llegar. Jacob no sabía hacia dónde iba a llegar su historia. Pero llegó a nosotros. Llegó a ti. Dios puede cambiar tu historia. Cree en la historia de Dios. La historia de Dios se inicia con Jesús. Caminar con Jesús, creer en Jesús, entender y buscar quién es Jesús, aferrarse a Jesús como Jacob se aferró a Dios en aquella lucha. No me dejes ir. Y Él no lo dejó. Él no lo dejó. Cierra sus ojos, quisiera orar con ustedes. El Señor nos está llamando a reconfigurar nuestro pasado, no con nuestras fuerzas, sino que en su fuerza. Cree en el poder de Dios hoy día. Suplica ante el Señor: Señor, perdóname, perdóname, cámbiame.